Miren, la semana pasada nosotros explicamos cuerpo rígido en el plano. Hicimos creo que 2 ejercicios de ese tema y le marcamos un grupito más correspondiente a eso. Esta semana vamos a trabajar lo que es equilibrio del cuerpo rígido, pero en el espacio. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Equilibrio del cuerpo rígido. Prácticamente eso es lo que vamos a hacer en los 2 días, entre el martes y jueves. ¿De qué se trata esto? Muy simple. Ahora, en vez de trabajar en el plano, vamos a trabajar en 3 dimensiones. Tiéndase en la X, Y y Z. Imagínense que yo tengo este cuerpo rígido. Que ese cuerpo rígido es esa viga que está ahí o ese columna, como quieran llamarle. Y que ese punto está apoyado en A y tiene 2 puntos A y B. Y vamos a presumir que en B tiene aplicada una fuerza F. Donde yo sé que estoy trabajando en el espacio, que esa fuerza F va a tener componentes espaciales X, Y y Z. Ahora bien, lo que a mí me interesa determinar es qué momento me produce esa fuerza F respecto a ese punto A. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, siempre el momento se definía como la fuerza por la distancia perpendicular, pero esto es un producto escalar. ¿Qué significa escalar? Que estoy multiplicando 2 números. Lo que quiere decir que si yo aplicara ese mismo concepto en el espacio, ¿qué distancia? La pregunta es ¿cuál sería la distancia perpendicular? La distancia perpendicular de esa fuerza tuviera en X, tuviera en Y, tuviera en Z, tuviera un plano que comprendía o sea, tuviera un vector que comprende las 3 dimensiones. Entonces es complejo, es muy complejo analizar ese vector fuerza mediante un producto escalar. Por eso, lo que se hace es que se trabaja con lo que se conoce como producto vectorial. Entonces, imagínense que yo conozco la posición del vector fuerza respecto al punto que estoy tomando momento. Yo le expliqué la semana pasada que si usted conoce eso, el momento respecto a ese punto, o sea, en este caso A, se define como el producto vectorial de la posición R del vector fuerza. ¿Qué significa la posición R? Que estoy localizando el punto donde se aplica la fuerza respecto al punto donde estoy sacando momento. A ese vector vamos a suponer que le llamamos RAB. RAB lo que está diciendo, A es donde estoy sacando momento y B el punto donde está aplicada la fuerza, multiplicado vectorialmente por el vector fuerza. Sabiendo que el vector posición AB va a tener las componentes RX, RY y RZ, esas componentes espaciales. Entonces, el momento se define como ese producto vectorial. Y para nosotros determinar ese producto vectorial hay muchas formas. Pero la forma más sencilla para determinar es determinando el determinante producido por la matriz, donde la primera fila son los vectores unitarios IJK, la segunda fila el vector posición RAB, que sería en este caso RX, RY y RZ, y F, que yo lo definí como FX, FY y FZ. Simplemente determino ese determinante y lo que me dé ese determinante sería el momento que me produce la fuerza respecto al punto O. ¿Cómo yo determino ese determinante? Muy sencillo. Aplico el método de cofactores, que lo que consiste es eliminar filas y columnas para subdividir esa matriz 3x3 en una matriz 2x2, donde el determinante de una matriz 2x2 es mucho más sencillo. Me explico. Este método consiste en eliminar filas y columnas y convertir una matriz 3x3 en una matriz 2x2 y simplemente el determinante de esa matriz no es más que determinar el determinante de la submatriz que me queda, RY, RZ, FY y FZ, multiplicado por la intersección de las filas y columnas, o sea, el elemento que está en la intersección de las filas y columnas que eliminé, que en este caso es I. Utilizo la primera fila como pivote y lo que hago es que ahora elimino la segunda columna hasta que complete lo que sería todas las columnas del proceso de eliminación del sistema del método de cofactores. Entonces sería menos la submatriz que me queda, que en este caso sería la matriz RX, RZ, FX y FZ, por la intersección, que en este caso sería J, más, ahora elimino la tercera columna con la primera fila, me quedaría RX,
RY, FX y FY por la intersección, que en este caso sería el vector K. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer ahora es determinar ese determinante, que es mucho más sencillo. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, 2 por 2, con los términos A1, 2, A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, el determinante de esa matriz no es más que el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. O sea, A1, 1 por A2, 2 menos A2, 1 por A1, 2. En este caso en particular, estamos diciendo que sería al producto de RY por FZ menos FY por RZ. Todo eso multiplicado por el vector unitario I, menos RX por FZ, menos FX por RZ. Eso multiplicado por el vector unitario J, más RX por FY, menos FX por RY, eso multiplicado por el vector K. Y eso que está ahí es el momento que me va a producir esa fuerza F en el punto A. Ahora nótese que ese momento que me está dando otro vector. ¿Por qué? Porque el producto vectorial de dos vectores me da como resultado un tercer vector. Y ese tercer vector es perpendicular a los otros dos vectores. Esa es la propiedad que tiene el producto vectorial. Pero desde el punto de vista del momento, no me interesa ahora mismo meterme en la parte conceptual del producto vectorial. Lo que sí me interesa saber que la primera componente le vamos a llamar MX, a la segunda le vamos a llamar MY y a la tercera le vamos a llamar MZ. Lo que quiere decir que el momento en A de esa fuerza aplicada en el punto A va a ser igual a una componente en X, Y, más una componente en Y, J, más una componente Z en K. No se preocupen con ese signo menos. Yo estoy asumiendo que dentro de MY está el signo menos que estoy prácticamente sustituyendo. Es simplemente para escribirlo de forma positiva cada término. Ahora la pregunta es, ¿qué significa MX? ¿Qué significa MY? ¿Y qué significa MZ? MX significa que el momento que esa fuerza produce un momento que rota alrededor del eje X, un momento que rota alrededor del eje Y y un momento que rota alrededor del eje Z. El momento que rota alrededor del eje X nosotros lo llamamos MX. O sea, que MX significa una rotación alrededor del eje X. MY significa una rotación alrededor del eje Y y MZ una rotación alrededor del eje Z. Eso es lo que significa MX, MY y MZ. O sea que ahora para calcular un momento, o sea, una fuerza no solamente me va a producir un único momento, sino me puede producir 3 momentos. Y cada uno de esos momentos van a rotar respecto a cada eje específico del espacio, o sea, X, Y, Z. No todos van a producir 3, pero como máximo pueden producir 3 momentos. Entonces, recuérdense que la misión de nosotros es poder determinar el equilibrio de la partícula, del cuerpo rígido, discúlpenme, del cuerpo rígido. Lo que quiere decir que para yo saber que un cuerpo está en equilibrio, nosotros explicamos que un cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de todas las fuerzas son 0 y la sumatoria de todos los momentos son 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que sumatoria de fuerzas 0 y sumatoria de momentos 0. Pero esa fuerza, por estar en el espacio, se descompone en 3 componentes espaciales, que sería Fx0, Fy0 y Fz0. Y el momento, nos damos cuenta que también se decompone en 3 componentes, lo que quiere decir que sería Mx0, My0 y Mz0. Lo que quiere decir que en el plano teníamos 3 ecuaciones de equilibrio que eran sumatoria de fuerzas X, sumatoria de fuerzas en Y, ceros ambas, y una tercera que era el momento. Ahora aquí en el espacio tendríamos 6 ecuaciones de equilibrio, que serían 3 de momento, que serían estas 3, y 3 de fuerzas, que serían estas 3. Entonces, ese cuerpo estaría en equilibrio si esas 6, si todas las fuerzas y todos los momentos generados por las fuerzas aplicadas son igual a 0. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que único nos falta para poder entender o poder tener el pool de información? Entendernos, sino tener el pool de información para poder trabajar lo que sigue siendo
el cuerpo rígido en el espacio. Lo que nos faltaría por analizar y estudiar son lo que se llama las condiciones de apoyo. O sea, cómo ese cuerpo rígido se apoya. Entonces, para las condiciones de apoyo, nos daremos cuenta que no va a ser igual que en el plano. Ustedes se acuerdan que en el plano tenía la particularidad que los apoyos típicos eran tres, que era el articulado móvil, el fijo, que se representaba así, y teníamos el empotramiento. Ese eran los tres tipos de apoyo. ¿Qué sucede? Que en el espacio yo no puedo decir a ciencia cierta que un apoyo es simplemente móvil o simplemente fijo o empotramiento. ¿Por qué? Porque puede darse caso que puede ocurrir casos donde yo tengo un apoyo que para ciertas direcciones se comporta como un móvil y para las otras se comporta como un fijo. O puede darse el caso que para dos de ellas son empotramientos, pero para la tercera es un móvil. O sea que vamos a tener combinaciones de esos tres tipos de condiciones. Les recuerdo que un móvil lo que restringe es una fuerza perpendicular a la dirección de la ruedita, el fijo, dos fuerzas perpendiculares y el empotramiento, las tres movimientos que puede tener un cuerpo rígido, que son las dos fuerzas y la rotación. Ahora bien, ¿cómo yo sé y cómo puedo identificar qué tipo de apoyo tiene mi cuerpo rígido? El libro, en la página 192, le plantea lo siguiente. Si voy a la página 192 del libro, me doy cuenta que en esa página 192 me da una tabla en las cuales me van a dar algunos apoyos que va a tocar el libro. No quiere decir que son solamente los únicos apoyos que existen. Existen muchísimos más tipos de apoyos. Inclusive, cuando se entra a análisis estructural, ustedes se van a dar cuenta que hay apoyos que inclusive son con cierta rigidez. O sea, que no es un apoyo fijo, no de la palabra, sino desde el punto de vista de que simplemente va a restringir la fuerza directa, sino va a restringir en función de la rigidez que tenga el apoyo. Pero eso es ya una materia más adelante. Nótese algo muy interesante, que la primera, si yo le llamo a esta la primera, o sea, la primera forma de, o la primera condición de apoyo es como si fuera una esfera que está apoyada al cuerpo rígido. Eso es como si fuera realmente un apoyo móvil espacial. ¿Por qué un apoyo móvil espacial? Porque si yo le aplico una fuerza en ese sentido, ese apoyo no es capaz de restringir o resistir esa fuerza. Pero si le aplico una fuerza en este sentido, tampoco es capaz de resistir ese tipo de apoyo. Pero si le aplico una fuerza vertical, entre la superficie y el apoyo, él lo restringe. Nótese que él especifica que ese tipo de apoyo solamente es capaz de resistir esa única fuerza. Mientras que el número 2, nótese, que es lo que yo le dije a ustedes, que es una combinación entre un rodillo y un fijo, o sea, entre un móvil y un fijo. Nótese que en esa dirección él es móvil, o sea, no restringe, pero en cambio, en esta y en la perpendicular, él tiene restricciones. Por tanto, para el plano ZY es como si fuera un fijo, pero para el plano YZ, YX que diga, es como si fuera un móvil, o sea que es como una combinación. Mientras que la tercera condición de apoyo es la que nosotros conocemos como el fijo, o sea que solamente restringe fuerzas. ¿Cuáles fuerzas van a restringir? Las tres posibles fuerzas que tienen el espacio, X, Y y Z. Nótese que el 4 es un tipo de apoyo fijo, pero que te restringe una rotación. El 5 viene siendo como el empotramiento en el espacio. O sea, que te restringe todos los momentos y todas las fuerzas. Y ya el 6 y el 7 son combinaciones entre fijo, móvil y empotramiento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando vayamos a ver un ejercicio, vamos a relacionar el tipo de apoyo con esta tabla. En función de esta tabla vamos a decir, bueno, ese apoyo va a tener una incógnita, o sea, una fuerza, o va a tener dos fuerzas. O sea, cuando digo una fuerza, estoy hablando de una reacción o dos reacciones. Va a depender de la condición que tenga en particular. Denme un segundito, por favor.
Un pequeño segundo, por favor. Ah, ok, está bien. Un pequeño segundo, que quiero enseñar algo. No a ustedes, pero se lo quiero enseñar a un cliente. Un segundito, que me escribió. Ok, vamos entonces a continuar. Ok, continuamos, jóvenes. Nos quedamos en esas condiciones de apoyo. Ahora, bien, ¿qué sucede? Que cada ejercicio le va a especificar, mira, este apoyo es o una bisagra, un cojinete que solo recibe esta carga o no recibe esta carga, etcétera, etcétera. En función de eso, nosotros vamos a decir, ok, ese se parece a este o se parece a qué. Ok, imagínense que se parece a este en particular, a este cojinete donde estoy señalando. Entonces ya yo sé que ese, cuando yo vaya a sustituir en mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a sustituir por esa fuerza. Tan simple como eso. Para darnos cuenta de ese principio, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si voy al libro, por ejemplo, vamos a hacer el 605, vamos a hacer uno que sea impar, el 110, vamos a hacer. Para que vean. Le advierto lo siguiente, estos ejercicios son un poquito más largos. O sea, que vamos a tomar unos cuantos PowerPoint para poder desarrollarlo. No, PowerPoint no, sino Paint. Porque estos ejercicios ustedes se darán cuenta que son 6 ecuaciones de equilibrio. Y como son 6 ecuaciones de equilibrio, lo que quiere decir que puede darte un sistema de ecuación hasta 6 por 6. Lo que pasa es que por suerte el autor del libro no te pone a trabajar con ejercicios de ese tipo, donde tengamos que resolver el sistema matricial 6 por 6, por suerte. Entonces vamos a hacer el 4.110. Dice un poste de 3 metros de largo. Se sostiene mediante una junta de rótula en A y por medio de los cables CD y CE. Si se sabe que la línea de acción de la fuerza de 5 kN forma un ángulo de 30 grados con el plano XY, determine, dice el ejercicio, determine la tensión de los cables CD y CE y la reacción en A. Ok, vamos a ver. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre malo, porque se va a ver en el plano, pero realmente ustedes saben que es el espacio. Vamos a suponer que ese es mi eje. En un punto por aquí está A, que se viene siendo este apoyo de aquí. En algún punto por aquí está la B, que ahí es donde tenemos la fuerza de 5 kN. Y en algún punto por aquí tenemos C, que es donde tenemos las tensiones. En C hay dos tensiones. Una tensión así y otra tensión así. Esta sería la tensión CE. Y vamos a llamarla a esta la tensión CD. Ok. En B hay una fuerza que tiene una cierta inclinación. Un ángulo de phi grado. Y tiene un valor de 5 kN. Ok. En A, nótese que ahorita cuando yo hice un esquema del diagrama de un apoyo articulado fijo, yo lo hice muy parecido, se ve, al esquema que están representando en A. Y además le especifica claramente que es una rótula. Una rótula normalmente se le conoce a los apoyos fijos. Eso de apoyo fijo, articulado móvil, se conoce mucho en lo que es en el algo de análisis estructural. En estos algo de mecánica se conoce más fácil como rótula. Por eso van a ver muchos libros que le van a mencionar el concepto rótula. Yo uso mucho el concepto fijo porque como yo soy ingeniero estructural, o sea, ingeniero civil con especialidad en estructura,
tengo mentalizado el concepto fijo, pero rótulo y fijo es lo mismo. Lo que quiere decir que si es lo mismo, en A vamos a tener tres reacciones. Una A su Y, otra A su X y otra A su Z. O sea que ya tenemos nuestro sistema, nuestro diagrama de Corpolis, donde se está representando todas las fuerzas que están aplicadas en mi cuerpo ABC. O sea, en ese poste. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Determinar ese equilibrio. Nótese que para determinar ese equilibrio sabemos que necesitamos encontrar o resolver las condiciones de equilibrio. Pero antes de determinar las condiciones de equilibrio, yo debo expresar cada una de las fuerzas en su forma vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué en su forma vectorial? Porque ustedes saben que cuando vayamos a calcular el momento, necesitamos multiplicar el producto del vector posición por el vector fuerza. Y también a la hora de hacer sumatoria de fuerza, es mucho más sencillo si tengo todas mis fuerzas en vectores y en componentes espaciales, porque ahí directamente me doy cuenta cuáles son las componentes de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, el vector fuerza A. Fíjense que el vector fuerza A te lo dan directo. O sea, que el vector fuerza A tiene en X a su X, en Y a su Y y en Z a su Z. Eso está sumamente sencillo. Ahora bien, vamos con la fuerza de 5 kilonewton, que le vamos a llamar P. Entonces tenemos que poner a P en su forma vectorial. Pero me están dando un ángulo. Pero si me doy cuenta de lo que me están diciendo, si se sabe, leo lo que me están diciendo, si se sabe que la línea de acción de la fuerza de 5 kilonewton forma un ángulo de 30 grados con el plano vertical XY. ¿Qué me está diciendo eso? Que si yo formo el plano XY, ¿me está siguiendo? Lo que quiere decir que mi fuerza P tiene 5 grados, 5 grados no, discúlpenme, 30 grados en ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Desde que automáticamente me dice con el plano XY, no, corrijo, hay un error ahí, para que me entiendan. Hay un error. ¿Cuál es el error? Para que se den cuenta claramente. Como es con el plano XY, lo voy a dibujar aquí, el plano XY. Ustedes se van a dar cuenta. Supongamos que es el plano XY. ¿Me están siguiendo? Pero ese plano, lo voy a dibujar en amarillo, tiene una hacia abajo, el lado de lo negativo. ¿Lo están viendo? Con ese plano es que él tiene phi grado. Pero nótese que ese plano, si ustedes se pueden parar ahí, vamos a poner otro color porque el amarillo se ve muy mal. Imagínense que yo tengo un observador y ese observador está mirando hacia allá. Si ve hacia allá, lo que ve es el eje Z y ve el eje Y. ¿Cierto o falso? ¿Me está siguiendo? Sí, profesor. Ok, voy a borrar esto. O sea, lo que realmente le está viendo, para que se vea claramente, es el plano ZY. ¿Se entiende? El plano ZY. Y si me doy cuenta, el vector realmente está aquí abajo. Y ese ángulo es con ese plano. Les recuerdo, si yo dibujara en 3D, el plano que estoy viendo vendría en esa dirección. No soy tan buen dibujante, pero creo que se está entendiendo ahí. ¿No, verdad? Se entendió ahí más o menos. Se está viendo el plano. Es el plano XY. El plano que está en rojo. Y ese ángulo es el ángulo phi. Ahí está claro. Lo que quiere decir que ese P va a tener dos componentes. ¿Cuáles van a ser las dos componentes que va a tener? La voy a poner en rojo. Va a tener una componente en Z y va a tener una componente en Y. En Z va a ser positivo y en Y va a ser negativo. Pero, ¿quién va a ser Z y quién va a ser X? Como el ángulo está con el eje Y, ¿qué va a pasar? Que PZ va a ser igual a P seno de phi. Y en Y va a ser
menos P. ¿Por qué? Porque el sentido va dirigido hacia abajo. Menos P coseno de phi. Lo que quiere decir que si eso es así, lógico, y P equivale a 0, porque no tiene componente en X. Lo que quiere decir que mi vector fuerza P va a ser 0 en X. En Y, ¿cuánto va a valer? Menos P coseno de 30. Y el coseno de 30 es 0.866. Ah, hay un error. Porque hay que multiplicarlo por 5. O sea, 5 coseno de 30. Estamos hablando de 4.33. Y en Z va a ser entonces P seno. O sea, estamos hablando de 5 seno de 30, 2.5. Nótese que ya tengo descompuesto a A y a P. ¿Quién me falta por descomponer? O la tensión TCD y la tensión TC. Si ustedes se acuerdan de la partícula cuando le explicamos hace unos días, nosotros dijimos que para poder tener vectores tensiones se necesita tener lo siguiente. Para yo tener, si tengo el vector tensión, yo necesito un vector unitario asociado a la posición por donde se mueve la tensión CD multiplicado por la magnitud de la tensión. ¿Qué significa eso? Que lo primero que yo necesito determinar son la posición del cable CD y la posición del cable CE. Pero para poder determinar la posición de esos cables, yo necesito localizar los puntos C, D y E. Pero vamos a aprovechar entonces y a calcular todos los puntos, o sea, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a calcular el momento, lo vamos a necesitar. Lo voy a escribir aquí. Nótese que A es el origen. Por tanto, si es el origen, sería 0, 0, 0. B está sobre el eje X y está a 2 metros. Lo que quiere decir que va a ser 2, 0, 0. C está sobre el eje X también y tiene 3 metros, o sea, sería 3, 0, 0. D, mírenlo aquí donde está en el plano ZY. Lo que quiere decir es que si es 0 en X, en Y, que es la altura, tiene 1.5. Escúchenme que hay un error ahí. Ahora sí, 1.5, coma, y en Z tiene 1.2. El E está en el plano YZ, pero del lado de los negativos de Z. Lo que quiere decir que tiene 0 en X, 1.5 en Y y menos 1.2 en Z. Y ya tengo todos los puntos que yo necesito. Pero en específico, para las tensiones CD y la tensión CE, necesito conocer el vector CD y el vector CE. Recuérdense, cuando yo tengo un vector que está definido por 2 puntos, sería la coordenada final menos la coordenada inicial. En este caso, la coordenada final es D y la coordenada inicial es C. Lo que quiere decir que sería D, que vale esta coordenada, estamos hablando, menos C, que vale esta coordenada. Sería 0 menos 3, 1.5 menos 0, 1.5 y 1.2 menos 0, 1.2. Ahora voy con E. Sería E menos C. 0 menos 3, 1.5 menos 0, 1.5 y menos 1.2 menos 0, menos 1.2. O sea que ya tengo los vectores posición CD y CE. Pero nótese que para poder trabajar con la tensión, aunque esté dirigido a lo largo de esa posición, yo necesito un vector unitario asociado a la dirección CD y asociado a la dirección CE. Lo que quiere decir que CD no va a ser más que el vector CD entre la norma euclidiana del vector CD. Y la norma euclidiana sabemos que es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. O sea, de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y eso dará como resultado, vamos a resolver la norma primero. 3 cuadrados más 1.5 al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Eso me da como resultado 3.56. Lo que quiere decir que eso sería 3 entre 3.562
0.842, el primero negativo. El segundo, 1.5 entre 3.562. Estamos hablando de 0.421. Y el tercero sería 1.2 entre 3.562. 0.337 positivo. Nótese que si yo lo hago en lambda CE, es prácticamente lo mismo que el CD, porque tiene las mismas componentes, pero con la única diferencia que la tercera componente es negativa. Lo que quiere decir que el vector unitario CE debería ser prácticamente el mismo vector unitario CD, con la diferencia que la tercera componente va a ser negativa. O sea, ya tenemos los vectores unitarios asociados a cada una de las direcciones. ¿Estamos claros? Un segundito. Ok. Voy con el vector tensión CD y el vector tensión CE. Recuérdense que yo especifiqué ahorita que el vector tensión es la magnitud de la tensión multiplicado por el vector unitario. Como no me dan la magnitud de la tensión, lo que quiere decir que voy a multiplicar a TCD por cada uno de sus componentes, lo que me va a dar como resultado menos 0.842 TCD, 0.421 TCD, 0.337 TCD. Lo único que yo hice fue multiplicar la TCD por esa componente, por esta componente y por esta componente. De forma similar ahora con TCE, va a dar 842 TCE, 0.421 TCE y menos 0.337 TCE. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas involucradas en sus componentes. Nótese que tengo la fuerza en A, la fuerza en B y las dos tensiones. Entonces, como ya tengo todas las fuerzas en sus respectivas componentes, lo único que procedo a hacer es a determinar el equilibrio por sumatoria de fuerzas. Entonces, para simplificar o ver toda la información en una sola presentación, vamos a llevarnos las fuerzas para aquel lado, para la siguiente PowerPoint. Paint. Discúlpenme que hubo un pequeño error que no le di a copiar. Ok. Entonces apliquemos las condiciones de equilibrio. Vamos en azul para separarlo. Sumatoria de fuerzas en X. Igual 0. ¿Qué fuerzas en X yo tengo? AX a menos 0.842 TCD menos 0.842 TCE igual a 0. Como no puedo hacer nada con esa ecuación, la vamos a nombrar número 1. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0 tendríamos A sub Y menos 4.33 más 0.421 TCD más 0.421 TCE igual a 0. Lo mismo que decir que A sub Y más 0.421 TCD más 0.421 TCE igual a 0. Igual a 0 no. Igual a 4.33 que está restando pasa para aquel lado sumando. Eso lo vamos a llamar ecuación número 2. Ahora vamos por la tercera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. ¿Quiénes tendría en Z? A sub Z tendríamos a 2.5 positivo. Tendríamos a más 0.337 TCD. Tendríamos a menos 0.337 TCE igual a 0. O lo mismo que decir, si la voy a escribir aquí, A sub Z más 0.337 TCD menos 0.337 TCE igual a menos 2.5. Ya se la vamos a llamar la ecuación número 3. Nótese que si yo tomo las tres ecuaciones, me doy cuenta que hay 5 incógnitas, que serían las 3A, o sea, A sub E, que A sub Y y A sub Z, y las dos TCD, y las dos tensiones, TCD y TCE. Por tanto, no puedo hacer ningún tipo de rejuego con esas tres ecuaciones.
Por lo que me voy a las siguientes condiciones de equilibrio. La siguiente condición de equilibrio es que la sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Entonces yo necesito sacar momentos respecto a algo. Entonces, respecto a quién voy a sacar momento. Si voy a mi diagrama de cuerpo libre, y si ustedes se acuerdan cuando trabajamos en el plano, dijimos, se toma momento respecto al punto que más incógnita tengo. Si me doy cuenta, en C tengo 2 incógnitas, pero en A tengo 3 incógnitas. Lo que quiere decir que a mí me conviene tomar momento en A. Cuando tome momento en A, me daré cuenta que el vector A no tendrá distancia, o sea, no tendrá posición con respecto a sí mismo. O sea, la posición respecto a sí misma va a ser el vector nulo. Me explico. Cuando diga R, A, porque es origen en A y está aplicado en A por el vector A, yo me daré cuenta que ese vector es el vector nulo. Hacer el vector nulo multiplicado por el vector A, eso me va a producir que el momento va a ser igual a 0. Por lo que las fuerzas en A no producen momento. Solamente me producirán momento P, TCD y TCE. Lo que quiere decir que yo necesito conocer 3 posiciones en este caso. ¿Cuáles serían las 3 posiciones? Sería una primera posición, que es posicionar la fuerza P que está aplicada en B, que le vamos a llamar BA, y otra posición que sería la posición de AC. Aquí hay un error. No lo voy a llamar BA, sino es AC. Diciendo con AC que es momento en A y el punto está aplicado a B, que diga. Y el punto está aplicado en B. Lo que significa lo siguiente. Significa que cuando yo tome momento, tendré el momento AB por la fuerza P. O sea, eso es lo que me va a producir el momento. Voy a verle otra vez el diagrama de cuerpo libre. Me lo voy a llevar para acá para que lo vean. Me voy a llevar un poquito más. Copy. Después lo borramos para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Vamos a poner en esta esquinita. O sea, el momento que me produce la fuerza P. Ahora voy con el momento que me produce TCD, que sería más la posición, o sea, momento en A respecto al punto donde está aplicada la fuerza, que sería C, multiplicada por la fuerza aplicada TCD, más la posición de A respecto a C, que hay que está aplicada TCE, multiplicada por TCE. Eso debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque son las 3 fuerzas que producen momentos. Lo que quiere decir que esos 3 momentos deben ser por obligación igual a 0. Entonces, nótese lo siguiente, que para poder yo determinar esas multiplicaciones, yo debo conocer quién es RAB y RAC. Y para saber quién es RAB y quién es RAC, lo que quiere decir que es la posición, el punto B menos el punto A. Entonces, vamos al anterior y vamos a escribir en esta esquinita, para no ocupar espacio allí, lo que sería la posición AB y la posición AC. Nótese que AB es vector punto B menos el punto A, o sea, B menos A. Lo que quiere decir que sería en este caso 2 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 0. Y AC sería C menos A, o sea que sería 3 menos 0, 0 menos 0. Y entonces tendría los vectores de posición AB y AC. Ok, entonces vamos a empezar con el primer producto, o sea, con el producto RAB por el vector P. O sea, quiere decir que sería IJK AB. Estamos hablando de la posición AB, que era 2, 0, 0. Mirenla ahí para los que no se acuerdan los números que puse. Miren la esquinita, 2, 0, 0. Multiplicado por P, que miren a P aquí donde está, sería 0, 4.33 negativo, 2.5. Ok. Si hago ese producto, recuérdense que lo primero que tengo que hacer es eliminar la primera columna con la primera fila y determinar el determinante, esa sumatriz que está aquí abajo, que sería 0 por 2.5 y 4.33 por 0. Me daré cuenta que da 0 en I, menos, voy con la J, ahora elimino en la columna central y me quedaría 2 por 2.5. O sea, quedaría 2 por 2.5
estamos hablando de 5. Ok, 2 por 2.5 menos 0 por 0, 0 en J. Ahora voy con la K, elimino la tercera. Cuando elimino la tercera sería 2 por 4.33. Tomando en consideración el signo, sería menos 8.66. Menos 0 por 0, 0 en K. Lo que quiere decir que eso sería 0i menos 5J menos 8.66K. Determiné el primer producto. Vamos con el segundo producto. El segundo producto es RAC que diga, por TCD, que es IJK. RAC era 300, rectificamos, 300, miren la esquina superior derecha, perfecto, TCD, que sería menos 0.842, TCD, aquí sería 0.421, TCD, y en la última sería 0.3337 TCD. Lo que quiere decir que sería, elimino la primera fila y la primera columna, o sea, la primera columna y la primera fila, o sea, me va a quedar 0 por esto y 0 por esto, 0, 0i. Voy con la segunda, cuando elimino la segunda me va a quedar menos el producto de 3 por punto 421, 3 por punto 421, que me da 1.263 TCD menos 0.842 por 0, 0, eso va en J. Ahora voy con la letra K, o sea, con la coordenada K. Profe, y no, perdón, creo que se confundió. ¿No sería 3 por 0.337? No, sí, tienes razón. Usted tiene toda la razón. Es ese 3 con ese punto 337. Exacto. 3 por punto 337 es 101. Muchísimas gracias. 1.011. Ahora voy con la última, que sería 3 por 421. Ahí sí es 3 por 421. Por 421. Estaríamos hablando de 1263. Ahí sí. Menos este por este que da 0. 0K. O sea que me está dando 0i menos 1.011 TCD J más 1.263K. Miren, el último lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué lo vamos a hacer aquí el último? Porque es prácticamente lo mismo. O sea, el RAC por TCE es prácticamente lo mismo que este con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que fíjense que el último término es negativo. ¿Qué significa eso? Que el término del medio va a cambiar de signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió lo que yo acabo de decir? O sea, que va a dar 0i más 1.011 TCE en J más 1.263 TCE en K. Y ahí están los tres productos hechos. ¿Estamos claros? Entonces vamos a abrir otro pen para terminar ya prácticamente el ejercicio. Si abrimos otro pen, lo voy a poner un poco más pequeño. O sea, ahí. Ok. Nótese que cuando yo hice sumatoria de momento, me quedaron tres componentes. O sea, que de esa sumatoria de momento que hicimos al principio, sumatoria de momento en A igual 0, yo sé que ese momento tiene tres componentes. Por tanto, yo la puedo descomponer en tres. Sumatoria de momento en X igual 0. Lo que voy a las componentes en X. Fíjense que es 0, 0, 0 y 0. Por tanto, lo que significa eso es que la primera se cumple directamente porque no tiene componentes. Sumatoria de momento en Y. En Y tengo, fíjense, menos 5. Luego tengo menos 11.01 TCD. Y luego tengo 1.011 TCD
Luego tengo más 1.011 TCE igual a 0. O lo mismo que decir que 1.011 TCE menos 1.011 TCD es igual a 5. Ok, eso lo vamos a llamar la ecuación 4. Ahora vamos con la sumatoria de momentos en Z igual 0. En Z yo tengo 866 negativo. Mírenlo ahí donde está. Luego tengo más 1.263 TCD. Y luego tengo más 1.263 TCD igual a 0. Miren lo que yo voy a hacer en este caso, que debía hacerlo aquí arriba, pero lo voy a hacer aquí abajo. Voy a sacar factor común 1.263 y lo voy a mandar para el otro lado. Y me va a quedar TCE más TCD igual a 8.66 entre 1.263. O sea que me va a quedar 6.857. Y eso lo vamos a llamar ecuación 5. Nótese que la ecuación 5 y la ecuación 6, ¿la están viendo? Prácticamente son los mismos valores. Entonces yo lo que voy a hacer en la ecuación 4, lo voy a dividir entre 1.011. Si divido eso me va a quedar TCE menos TCD igual a 5 entre 1.011 y me queda 4.99, 94.6. Si sumo esas dos ecuaciones, esas se eliminan y me va a quedar 2 TCE igual a 6.857 más 4.946. O sea, me queda aquí 11.803, o lo mismo que decir que TCE es eso entre 2. 5.92. ¿Qué unidad es eso? Vamos a ver el ejercicio. ¿Qué unidad es? Kilonewton. Kilonewton, gracias. Kilonewton. Ahora vamos a sustituir en la ecuación número 4 o en la ecuación número 5. ¿A quién vamos a sustituir? A TCE. O sea, vamos a sustituir a ese señor. Aquí. ¿Qué me va a quedar? Que TCD es la resta de 6.857 menos 5.92. Me da como resultado 0.955 kilonewton. ¿Eso está claro, verdad? ¿Alguna duda? Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir. Un segundito. Voy a sustituir en 1, en 2 y en 3. O sea, en las 3 ecuaciones. Vamos a buscar las 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones son las siguientes. Mírenla aquí. Vamos a llevarnos a la primera. Discúlpenme. La primera. Copy. Si pego la primera, me daré cuenta que AX es igual a ¿quién? A la suma de 0.842 por TCD, que vale 0.955 más 0.842 multiplicado por 11.803. Lo que quiere decir que va a valer 10.7422 o 10.742 kilonewton. Ahora vamos con la tercera ecuación. La segunda ecuación que diga. Que estamos hablando que está ubicada aquí. Copy. Nos lo llevamos. No, miren aquí la ecuación. Sí, esa misma. Qué raro que no la mandé igual al 2.5, no la mandé para aquel lado. Ah, sí, hay que darme ahí 2 ecuaciones. Puse, me quedan ahí 2. No, discúlpeme, es que la ecuación 2 es esta. Estaba cogiendo la ecuación 3.
Ahí fue el error. Vamos aquí. Esta es la ecuación 2 realmente. De ahí yo me daré cuenta que A sub y va a ser igual a 4.33 menos 0.421 por 955 menos 4.421 por 5.92. O sea que estamos hablando que esto valdría 1.443 kilonewton. Busquemos la tercera ecuación, que sería esta. Entonces, lo que significa que el último valor, que es A sub Z, va a ser igual a menos 2.5 más 0.337 por TCE. TCE vale 5.902 menos 0.337 por TCD, que vale 0.955, y eso me va a dar menos 0.833 kilonewton. En resumen, la fuerza que me pedían es 10.742, 1.443, menos 0.833. La tensión TCD es 0.955 kilonewton. Recuérdense que esto es en kilonewton. Y la fuerza TCE, 5.92 kilonewton. Y ahí termina el ejercicio. Acabo de determinar las reacciones en A y las tensiones para que ese cuerpo esté en equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro ahí. Está bastante sencillo. Entonces, si no hay duda, lo vamos a dejar hasta aquí. Y el jueves nos vamos a dedicar solamente a hacer más ejemplos de esto aquí, de este mismo tema. Sí, porque yo creo que lo más importante aquí es la interpretación del plano, ¿verdad? La clave aquí es el diagrama de cuerpo libre. Si usted tiene ese diagrama de cuerpo libre bien hecho, lo otro es sumar y restar y hacer dos o tres multiplicaciones. Todo está en la clave en que ese diagrama de cuerpo libre esté correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, paramos aquí y continuamos el próximo jueves.